Hola, hola, soy Nejiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. A veces uno se prepara, lo intenta, lo sueña, pero en la vida tiene otros planes y la migración no ocurre. Este episodio es para ti que lo diste todo por migrar, pero por trámite, salud, familia, dinero o miedo, hoy estás en pausa o cerraste esa puerta. Porque tu historia también merece ser contada. Tal vez no migraste físicamente, pero tu alma sí ha hecho un viaje profundo y ese viaje también transforma. Hoy nos acompaña Diana, una persona que soñó con migrar, que se preparó para hacerlo y que se encontró en el camino respuestas inesperadas. Vamos a escuchar su historia. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por atreverte a contar tu historia aquí. Hola Neji, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Diana, cuéntame quién eres. Démosle contexto aquí a la gente. ¿Quién eres tú? Bueno Neji, mi nombre es Diana, actualmente tengo 31 años, soy una persona que vive en Colombia y alguna vez soñé con emigrar a Canadá porque tengo familia en este país. Hice muchas cosas para lograr este sueño, pero en algún momento pues las cosas no se dieron. Tengo un hermoso hijo que tiene 7 años y pues bueno, digamos que por cosas del destino solamente había estudiado tecnología en procesos industriales porque me había enfocado en emigrar. Bueno, pero antes de todo eso, quiero saber cómo la primera parte de la historia. ¿Cómo nació en ti el deseo de emigrar? Digamos que este deseo nació más que todo por una creencia, un arraigo familiar, ¿no? Ver que poco a poco tu familia va migrando del país, va saliendo, se le presentan oportunidades y poco a poco se empieza a ir una tía, una prima, luego un hermano, ¿sí? Y pues ellos logran, digamos, tener éxito en este país porque pues logran estudiar, tener un trabajo estable, tener ingresos suficientes para tener una calidad de vida pronto digna, ¿sí? No de pronto como es en Colombia que el salario mínimo es muy bajito para darse una calidad de vida digna. Entonces este sueño nace de que mi familia me dice como, pues mira a tu familia, mira a tu hermano, cómo les ha ido de bien, porque tú no te vas, ¿sí? Entonces ahí ellos me siembran hace muchísimos años como este sueño de irme del país, de salir y de tener un mejor futuro. Más o menos hace cuánto tiempo fue eso, Diana. Más o menos. Wow. Pues es que mi hermano, mi último familiar fue mi hermano que emigró y eso fue en el año 2011. Ah, ok, ya bastante. Sí. ¿Y qué te imaginabas de que ibas a encontrar allá en Canadá? Pues siempre me metieron como la idea de que era mejor irme de este país porque este país no me ofrece como buenos sueldos, buenos trabajos. Aquí, digamos, se trabaja muchísimo para el ingreso que uno recibe. En cambio, en Canadá, pues te ofrecen como otro tipo y calidad de vida, ¿sí? Menos horas de trabajo, mejores ingresos y pues esa es la idea que yo empecé a arraigarme internamente. Incluso pues en su momento no estudié una carrera profesional porque pensaba irme como se fue mi hermano. ¿Y él cómo se fue? En ese momento había un proceso para obtener residencia, inmediatamente tú te ibas y el requisito era como tener años de experiencia laboral, que él lo tenía, y tener un título de tecnólogo. Entonces él tenía el título de tecnólogo y por ende, como él se fue de esa manera, yo empecé fue a estudiar también una tecnología y de pronto no empecé en su momento a estudiar una profesional. ¿Y tú qué estabas haciendo cuando él se fue? Pues yo en ese momento me acababa de graduar del colegio. Ok.
Entonces iba a empezar la universidad. Entonces, como él se le dieron los papeles de ese momento, en ese momento de esa manera, fue cuando, digamos, mi familia me dice como, no, estudió un tecnólogo y también de pronto por circunstancias monetarias, ¿no? También, como que me dicen, bueno, mira el proceso de tu hermano, él se fue de esta manera, entonces tú también lo puedes hacer así. Estudia una tecnología y cuando acabes en 3 años, aplicas para irte. Y ese fue, digamos, en su momento el proceso y el sueño que yo empecé pues a cautivar en mí. Ok. Bueno, y si tuvieras que describir el sueño en una imagen o en una sensación en ese momento, ¿cómo era? ¿Cómo lo describirías en una imagen, en una sensación? Wow, calidad de vida, tiempo, tranquilidad Ujú. y crecimiento profesional. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasos diste? Empezaste a estudiar el tecnólogo. ¿Qué más pasó? Empecé a estudiar el tecnólogo, Ujú. pero digamos que el tecnólogo fue un proceso de 3 años. Mientras yo estudiaba el tecnólogo, pues las leyes cambian. Ujú. Entonces, digamos que la manera como mi hermano se fue ya no era la misma manera para que yo me pudiera ir. Ahora pedían, no sorpresa, un requisito adicional y era tener el idioma del lugar para donde él se iba a ir. Ok. ¿Él se fue para Entonces, qué lado? se fue para Quebec, Canadá. Ah, ok. Entonces, el idioma oficial es el francés. Ujú. Por lo tanto, pues, como era un requisito ahora adicional que pedían, para yo poder aplicar una vez terminé el tecnólogo, empecé a estudiar el francés. Mm, muy bien. Y bueno, aparte de ese obstáculo, ¿qué otro te encontraste? Digamos que, pues yo en ese momento era muy chiquita, han pasado más de 10 años, uno se va cambiando, se va transformando, los sueños cambian, las metas cambian. Y durante ese proceso de los 3 años, pues yo logré ubicarme en un buen empleo acá en Colombia. Adicionalmente tenía pareja que no tenía como las mismas visualizaciones que de pronto yo tenía Ujú. y empecé a cambiar también mi manera de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo decía, yo estoy bien en un trabajo que me ofrece calidad de vida, que era lo que yo pensaba con ganada y que me ofrece un muy buen ingreso. Entonces yo decía, no necesariamente tengo que salir del país para poder pensar que puedo tener esa calidad de vida que en Colombia, ¿sí? Entonces, pues yo empecé a cambiar, como te digo, me quedé con ese trabajo estable, con un buen ingreso y pues aparte estaba enamorada y mi pareja no compartía eso y pues como estaba tan enamorada, pues en ese momento empecé como no priorizarlo, sino tenerlo como en un segundo plano el sueño de irme del país. Ok. Bueno, pero para ese momento, ¿tú ya te habías presentado o no? No, yo todavía no me había presentado. Ah, ok. ¿Y en qué momento decides retomar el sueño y presentarte? ¿O no? ¿O no? Bueno, ya después de eso pasan unos años porque pues yo estaba muy contenta en mi trabajo. Digamos que finalicé con esa pareja que tenía un tiempo después, pero pues sin embargo seguía en mi trabajo. Entonces yo me sentía muy bien eh, y quedé embarazada. Entonces yo quedo embarazada y nuevamente pues ese sueño se va bajando y ya no es prioridad. Entonces yo empiezo, tengo a mi hijo, después llega pandemia, entonces cuando llega pandemia vuelvo y digo como, wow, ha pasado ya unos años, me gradué de tecnóloga, pero no me he profesionalizado, ya no tenía el trabajo tan estable y vuelvo a esos pensamientos de, ¿será que sí es mejor irme? A mi hermano le ha ido bien, a mi familia también le ha ido bien, mis primos, tías. Entonces vuelvo a replantearme el sueño de irme. Ujú. Pero igual, pues han pasado ya varios años, las leyes cambian y hay otros procesos para irse y ya como mi hermano se fue, no existe ni creo que existirá. Entonces yo opto con el sueño de terminar mi carrera, aplicar como una visa de estudiante. Ok. Primero para terminar ese ciclo de estudio que
que quería cerrar como persona, y segundo, pues era como la oportunidad para después encajarme en la vida laboral, o así lo veía yo, lo pensaba yo. O sea que tú terminaste el tecnólogo, tuviste un buen empleo, después embarazo, después pandemia y entonces ahí sí retomas el sueño de migrar. Correcto, Ok. así fue. Ok. Bueno, ¿y qué pasó después? Después aplico, ¿no? Decidí aplicar, busco una agencia, veo que en ese momento pues todo el mundo está aplicando de esa manera, que es para irse como estudiante. Incluso tenía sponsors, que es como patrocinadores que te subsidian o te apoyan económicamente, ¿no? Ujú, Porque pues para irse de esa manera hay que tener siempre un presupuesto bastante alto. ujú, Entonces, yo pues logro conseguir sponsors, unos sponsors con mi familia para poder aplicar para irme. ujú. Y aplico. Entonces, en ese momento, pues el día que uno aplica es el momento más feliz. Uno dice, bueno, Sí. va a pasar unos 3, 4 meses que te den respuesta, pero ya tú te empiezas a visualizar una vida fuera del país, ¿no? Con nuevos sueños y bueno, en fin. Y apliqué. Durante ese tiempo de espera, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué más pasó? O sea, porque uno espera, pero va planeando cosas, o sea, va haciendo cositas. Pues realmente yo no hice mucho. Yo dejé mi vida como en stand-by, esperando siempre poder irme. O sea, enfoqué mi vida y giré mi vida en torno a que sí me iba a ir. Entonces realmente no tenía así mayores sueños ni me visualizaba absolutamente nada aquí en Colombia. Okay. Y para irte a Canadá, ¿qué hacías? O sea, como, qué sé yo, alistar la maleta, comprar la ropa, vender cosas, no sé, Pues en ese alistar los momento, documentos para la salida del niño, no sé, no sé. en ese momento como en la pandemia, pues era una situación difícil, ¿no? En el país. Ujú, Entonces, realmente yo tenía un trabajo como informal, vendiendo comida, ujú, y no tenía un trabajo formal, como siempre lo había tenido. okay. Y pues como empecé a imaginar mi vida en este proceso de irme, pues yo lo que hacía era como efectivamente pensar en qué tengo que hacer para apoyarme en mi país, porque yo pues estoy separada del papá de mi hijo. No sé, pensar que si llegaba para invierno tenía que listar la ropa de invierno, que cómo iba a hacer para comprarla, planeaba como con mis primos y mi familia eso. Entonces realmente no hacía mucho porque dejé en stand-by mi vida por pensar en ese futuro que pues nunca llegó. Okay. Y después del tiempo de respuesta, pues me llega la negación. Cuando esa respuesta llega, wow, yo me desmorono totalmente. Mi cabeza y se envuelve en pensamientos negativos, tristeza, depresión. Mejor dicho, tras del hecho, digamos, estaba próxima a cumplir los 30 años. Entonces también llega el momento en que tú dices, ¿qué has hecho con tu vida? Yo a nivel personal me sentía muy atrasada porque, digamos, mis compañeros o mis amigos eran profesionales y yo no lo había sido. De pronto nunca me imaginé estudiar en Colombia porque esperaba estudiar fuera del país para irme de esa manera. Entonces empecé a tener muchos sentimientos de por qué no había hecho cosas pensando en algo sin vivir el presente, ¿sí? O sea, hacía mi vida conforme a un futuro sin vivir realmente el presente. Entonces entré en una depresión fuerte, muy dura, sin saber qué hacer, qué rumbo tenía mi vida, qué coger, para dónde irme. Mejor dicho, mi vida se llenó de mucha incertidumbre. En medio de eso, digamos que yo siempre he sido una persona que aunque las cosas me den muy duras, como que lloro, porque es necesario llorar, pero también después digo, bueno, esto pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? No puedo seguir posponiendo mi vida a algo que por ahora no se dio, ¿sí? Entonces yo decido estudiar, ¿sí? Justo estamos para diciembre, que es la época en que las universidades empiezan a matricular personas. Entonces yo decidí
decidido retomar la universidad aquí en Colombia Ujú. y apliqué, ¿sí? Tenía muchas dudas porque ya llevaba más de 6 años sin estudiar en la universidad, y no sabía si la universidad me iba a volver a aceptar. Entonces, pues igual con miedo y todo, volví a aplicar, digamos, gracias al apoyo de mi familia y a volver a plantearme los sueños, ¿no? Y aunque haya aplicado a estudiar en Colombia, porque ya no quiere dejar pasar más el tiempo, ¿m? Ujú. También igual seguía pensando el tema de irme de salir del país, de irme a Canadá. Entonces yo apliqué y pasé y fui aceptada. Y fue aceptada, entonces estuve muy contenta. Yo para ese momento había empezado un trabajo que era más o menos, no, que era formal, un trabajo ya formal, con prestaciones, fijos, ¿sí? Entonces yo había empezado ese trabajo y digamos que en el trabajo también me había como incentivado a estudiar y mi familia también. Entonces yo empiezo a estudiar, sin embargo, seguía el sueño de irme del país, y vuelvo a aplicar, ¿sí? Un Digamos, momento, Diana, un momento. Vamos a parar porque quiero como enfocarme en la parte de qué hiciste en el momento de la respuesta, en esa transición entre el me dijeron que no y eh, decido que tengo que volver a estudiar y retomar mis sueños, retomar mi vida en Colombia. Entonces, sí. ¿cómo fue que se hizo ese proceso? ¿Cómo, o sea, sí, lloraste, dolió, pero hubo algo más? ¿Hubo el apoyo aparte de la familia? ¿Hubo apoyo de alguien más? Qué sé yo, ¿hiciste terapia? No sé, ¿hubo grupo de apoyo? ¿Cómo fue para lograr que dijeras, miércoles, tengo que salir adelante, no importa que me hayan dicho que no? Bueno, yo primero tengo un motor gigante que es mi hijo, ¿no? O sea, para mí, hacer todo por él, para él y por mí es lo más importante. Además, pues que si tú tienes una mamá sana, fuerte, emocionalmente bien, pues tu hijo va a estar muy bien, ¿sí? Entonces uno también tiene que pensar en uno para poder tener un buen hijo. Y también pues tengo una red familiar grande, unas primas que me quieren, que me aman muchísimo, y también una red de amigas muy especiales que siempre me apoyan y me guían y me aconsejan. Entre esas estás tú, obviamente. Entonces, digamos que con ellas yo hablé mucho, tú sabes que contigo conversé muchísimo todo lo que yo sentía en ese momento, porque es pues frustración, rabia, enojo, cuando tú recibes ese tipo de respuestas que no esperas. Eh, pero pues a la vez también digo como, oye, si tú no haces algo por tu vida, pues nadie lo va a hacer por ti. Entonces es cuando yo decido que sí o sí necesito cerrar el ciclo educativo. O sea, para mí era muy importante a la vez terminar de estudiar. Y además porque yo decía, si termino de estudiar, puedo aspirar quizás a un mejor empleo y por ende un mejor ingreso. Y por lo tanto, una mejor calidad o estilo de vida. Entonces ahí fue por eso que yo decido retomar la universidad. Ok. Bueno, y entonces vuelves a aplicar también a la visa, a la... Entonces ya con la ilusión pues, dije, no, me puedo ir, digamos, replanteé el sueño de irme una vez finalizada la universidad, la carrera. Ujú. Entonces vuelvo a aplicar Ujú. ¿Y qué pasó? y me vuelve a llegar la negación. Wow. ¿Y Sí, cómo fue eso por segunda vez? no, peor, peor porque se te vuelven a caer los sueños. O sea, dije, no, dije, Canadá no me quiere a mí, eh, porque tengo que basar mi vida en irme al país. Y si replanteo el tema de quedarme a vivir en Colombia o irme a otro lugar. O sea, cuando llega esta segunda negación, o sea, es otro baldado de agua para mí frío. O sea, quedé en shock. Eh, a diferencia, digamos que en este momento pues ya tenía un trabajo y estaba estudiando, pero pues igual, como tú haces tu vida pensando en que te vas a ir,
¿sí? Ujú, A veces dejas también de lado otros planes, o sea, como, no sé, no conseguir pareja o no pensar en salir porque vives tu vida conforme trabajo, estudio, hijo y ya, ¿sí? Sin ujú, pensar de pronto en ti como mujer, como persona, o el hecho de proyectarte cosas a largo plazo, no sé, comprar una vivienda, cosas así que a veces uno deja de lado porque piensa que no va a estar en ese país, cuando la vida no te tiene eso para ti. Entonces, pues esa segunda negación vuelve y me da durísimo. ujú. ¿Y qué hiciste? eh, y entonces lloré nuevamente, lo hablé, lo conversé, lo asimilé, que no es fácil a veces asimilar esas decisiones, y tomé la decisión de dejar de vivir primero en función del futuro, ¿sí? Uno tiene que aprender a vivir el presente. El Ujú, presente, hoy estás acá y estoy estudiando y tengo un hijo maravilloso y tengo un trabajo. Entonces, primero, tomar esa decisión de vivir el presente. Y segundo, decir, bueno, si Canadá no es para mí, eh, por qué no piensas o irte para otro lado o por qué no vivir en Colombia? O sea, esas creencias que te meten en la cabeza también se pueden manejar, porque no necesariamente tienes que irte del país para que a ti te vaya bien o tengas una calidad de vida digna, ¿sí? Entonces, pues yo, después de hacer todo el proceso de asimilación de la respuesta, eh, pues por ahora decido quedarme aquí en Colombia. A nivel personal, no quiero saber nada de Canadá, porque igual, digamos que este año volví a aplicar para una visa de turismo, porque realmente quería ir a visitar a mi familia y también fue negada. Entonces, esta es la tercera negación. Guau. Entonces, o sea, yo ya no quería quedarme, yo quería ir a visitar, tenía los medios, podía hacerlo, tengo, pues, como te digo, tengo un trabajo estable, todo para poder hacerlo, y no, y otra es negación de turismo, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con Canadá que no me quiere allá? Entonces, pues, después de esa tercera negación, eh, decido realmente, no quiero saber nada de Canadá, no quiero que me hablen de Canadá, si mi familia está allá bien, qué bien por ellos, pero pues yo también tengo que vivir mi vida. Oh, claro. Entonces, por ahora decido quedarme en Colombia, enfocarme en buscar un buen empleo, en saber que aquí también puedo hacer una vida exitosa a nivel profesional. Y pues ya hoy en día me gradué. Entonces ya soy ingeniera industrial y Muy pues bien. a nivel personal eso es una satisfacción y un logro gigante. Sí, es un súper logro, porque se había dejado en stand-by mucho tiempo y lograrlo después de tanto tiempo y ya con un hijo y después de tantos no, es una súper satisfacción. Así es. ¿Qué aprendió la Diana de hoy de ese proceso que hizo, esas tres negaciones? ¿Qué aprendí? Wow. Primero, sí o sí, vivir el presente. No podemos vivir pensando en función de qué va a pasar en un año, 2 años, sino vivir el hoy, agradecer el hoy y, y ser o sea, vivir todo el hoy con tus amigos, familiares, siempre, siempre. Eh, ¿Qué más aprendí? Que uno no debe, digamos, posponer toda una vida por algo que es incierto, que no sabes si lo vas a tener. Sí, uno puede luchar por sus sueños, pero paralelamente puede ir viviendo su vida sin dejar en stand-by tu vida por creer en algo que no sabemos si se va a dar. Ujú, Eh, y que también después de mucho tiempo, que si las cosas pasan, pasan por algo. A veces cuando a uno le llegan ese tipo de respuestas, uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué no se me dan las cosas? Y al principio es doloroso, o sea, duele muchísimo y uno piensa todo ese tipo de preguntas, pero pues hoy en día digo que si las cosas pasan por algo es porque la vida me tiene preparado otras cosas, ¿sí? Como por ujú. ejemplo terminé de estudiar. Entonces, no, no centrarse en esas cosas negativas que le pasan a uno en la vida, sino que de esas cosas que suceden también te pueden abrir las cosas para nuevas oportunidades.
Bien, Dianes, y de alguna forma esta experiencia, no sé, transformó la fe o el propósito. Bueno, yo creo en Dios, pero también creo como en la espiritualidad, en el agradecimiento, en la meditación, siento que es un mix de todo. Ujú. eh, y que lo haya transformado, porque sí, antes no tenía esta convicción antes y hoy en día sí la tengo un poco más presente en mi vida, en ser agradecidos porque así como tú eres agradecida, pues se te retribuyen cosas. Entonces de pronto estas experiencias sí hicieron que yo sea un poco más consciente de lo que tengo, de lo que puedo llegar a tener y de agradecer, ¿sí? A la persona que tú creas, sea Dios, el universo, no sé, agradecer porque todo pasa por algo, todo, todo. Todo tiene un sentido, puede que en el momento no lo veamos, pero a futuro sí. Entonces, de pronto en esa parte sí, sí esas experiencias modificaron mi creencia. Muy bien. Y bueno, escuchar esta historia es como que a veces nos recuerda que los viajes no son geográficos. A veces la vida nos detiene, no para castigarnos, sino para mostrarnos que el camino también puede ser hacia adentro. Entonces yo creo que este camino que Diana recorrió es como un camino también de crecimiento, de madurez, de demostrar que eso, que hay que aprender a vivir el presente. Porque sí, a ver, sí, migrar es cambiar de país, o sea, siempre, normalmente es cambiar de país, pero también es cambiar de piel, de mirada, de corazón. Y creo que esto es lo que le ha hecho a Diana, como ese cambio de perspectiva y, y ha sido, yo que la he tenido cerca y he visto todo su proceso, puedo decir que ha crecido. La Diana con la que yo me conocí hace unos años y la que veo ahora es totalmente distinta, totalmente madura. em, no solo la hizo madurar estas negaciones, la hizo madurar su proceso, la hizo madurar su hijo y eso es súper bonito, súper bonito. Gracias, Nelly, de verdad que sí, el crecimiento interno y cambiar creencias, cambiar pensamientos no es fácil. No es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo de un tiempo, pero se puede lograr. Y pues gracias a personas como tú, mejor dicho, uno logra muchas cosas. Y bien, y si pudieras dejarle un mensaje a alguien que sueña con migrar y que aún no lo ha logrado, ¿qué le dirías? Bueno, yo pienso que si el sueño de esa persona es emigrar, lo puede hacer y uno tiene y debe que luchar por sus sueños, ¿sí? Los sueños son, pues, uno de los motores para que uno, pues, esté en esta vida, ¿no? Como la esperanza, la ilusión que generan ese tipo de cosas. Pero no puedes basar 100% tu vida a que ese sueño se dé, porque también tienes que tener otras opciones de que no se pueda dar. Entonces, no dejes de vivir tu vida por enfrascarla a un sueño que no sabemos si se vaya a dar. Entonces, lo más importante es que esa su persona sí luche por lo que quiere, Ujú. pero siempre viviendo el presente. Importantísimo. Vivir el presente creo que es de las cosas más importantes en este mundo en el que estamos acelerados, en el que todo es inmediatez Sí. y que algunos se quedan viviendo en el pasado, otros en el futuro y el presente es lo único seguro que tenemos. Exacto. Entonces, sí, vivir el presente es súper, súper importante, muy importante. Bueno, Dianis, muchísimas gracias por estar aquí, contarnos esta historia. De verdad que yo sé que a mucha gente le llega como anillo al dedo o se siente identificada con este tipo de historias. Eres la primera invitada, la invitada de honor. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Em, Sé que más adelante vas a querer seguir contando todas las cosas y logros que has alcanzado, porque pues la vida no para acá, ni solo se queda con el logro ya alcanzado de la graduación de la carrera,
sino que va a haber muchísimo más. Y de verdad, Diana, te envío un abrazo de luz, un abrazo de mucho amor, mucho ánimo para seguir adelante, para continuar este camino con el niño, para seguir siendo una excelente mamá y para crecer, que yo sé que el crecimiento va a ser exponencial. Messi, de verdad, muchas gracias por tu amistad, por tus consejos, por tus palabras. Cada palabra que me dices a veces me llega y me toca el alma de una manera impresionante. Y espero que mi historia pues pueda ser útil para muchas personas, eh, y que sepan que igual los sueños se pueden cumplir, se pueden lograr o se pueden también modificar, que siempre hay que luchar por los sueños y seguir adelante. Muy bien. Hay una frase de Diana que yo amo y es que a veces yo creo que no puedo y cuando me doy cuenta, sí puedo. Entonces, Diana sí puede, ustedes sí pueden y lo van a lograr, van a sacar sueños adelante. Si la vida por alguna razón dice no, ese no trae muchas enseñanzas, así como le ha enseñado muchas cosas a Diana y fueron 3 nos. eh, la vida te dice no, pero detrás de ese no hay muchas cosas por delante. Entonces, no es quedarse en la cama llorando derrumbado, que sí, que hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que llorar, que me dijeron que no, pero igual hay que levantarse y seguir. Entonces, con todo el ánimo, muchas gracias, Diana, nuevamente y un abracito. Nos estamos escuchando nuevamente por acá. Muchas gracias, Nietzsche. Chao. Chao. Espero esta historia haya llegado a tu vida en el momento oportuno. Sé que a veces sientes que te estás desmoronando y créeme, entiendo lo difícil que puede ser sostenerse en estos momentos. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, para acompañarte, para sostenerte cuando más lo necesites. Y si crees que tu historia también puede inspirar, sanar o acompañar a alguien más, te invito a compartirla conmigo. Tengo un espacio especial para recibir historias reales, de esas que tocan el alma y nos recuerdan que no estamos solos. Puedes escribirme directamente a mi página web nechiretgalarzacicóloga.com. Porque aquí, en Cartas para quienes cruzaron fronteras, nos leemos, nos acompañamos, nos escuchamos y sobre todo nos recordamos que no estamos solas. Con cariño, Neji.